Vamos a hablar de datos, encuestas y estrategia. Estas elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid han estado marcadas por un contexto en el que hemos hablado de sondeos electorales. Desde que empieza la moción de censura al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, el primer sondeo daba una mayoría abrumadora al bloque de derechas, mientras se pensaba que el partido de izquierda sufría un quebranto, dado que Podemos no cumplía o no llegaba al 5% de estimación de voto para la repartición de escaños. Desde ese día hasta la última publicación de sondeos, llegamos empiezo por Más Madrid, porque es el que más porcentaje de votos ha subido en estas elecciones, más porcentaje de intención de voto, en el que casi ha duplicado y ha superado el porcentaje de votos, llegando de una estimación del 7% hasta ahora tener el 15%, y seguramente, como se estima según van pasando los días, supere ese porcentaje. Seguidos del Partido Popular. El Partido Popular en escaños incluso duplicará sus escaños, y en porcentaje también ha subido un gran número en intención de voto, dado que es el partido que convoca las elecciones y que marca el primer encuadre en estas elecciones entre socialismo y libertad. Tenemos a un Podemos que de pasar al 5%, de casi rondar el 5% en una primera intención de voto, llega al 7-8%, manteniendo su presencia en la Asamblea de Madrid, sin embargo, sin mayor subida en intención de votos, porque este espacio le gana a otro partido de su mismo bloque, que es Más Madrid. Dentro de los partidos que su intención de voto baja con respecto a las primeras, encontramos a Ciudadanos, que de rondar ese 5% o de pensar que llegaba a superarlo, en la última intención de voto llega al 3.7, 3.8% de intención de voto. Hay que mencionar aquí que a Ciudadanos en las pasadas elecciones, tanto nacionales como locales, siempre le han dado menor porcentaje en las encuestas que la que realmente luego saca en el resultado, lo cual significaría que todo el panorama que ahora se está manejando entre un bloque de derechas de 2 partidos y un bloque de izquierda de 3 se reconfiguraría totalmente a un partido mayoritario que gana las elecciones más el respaldo de Ciudadanos para conformar gobierno. Tenemos a un partido socialista que se ha mantenido en la línea, sin embargo que resulta dentro de los datos un poco el perdedor en las elecciones cuantitativamente, porque de pasar del mejor resultado en las pasadas elecciones del 2019, en el que por número de escaños, porcentaje de votos y número de votos era un récord histórico para el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, ha pasado ahora a una reducción de escaños, un menor porcentaje de intención de votos y obviamente una menor cantidad de votos. En ese orden podemos ver que Más Madrid es el que más ha subido, y prácticamente esto se da estratégicamente porque en comunicación política las campañas se abordan en un solo eje que se determina entre cambio y continuidad. Dentro de la Comunidad de Madrid, el único partido que puede promocionar un cambio es Más Madrid. Si hacemos un análisis del resto de partidos, PP, Ciudadanos y Vox estaban dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid previamente, y PSOE y Podemos son considerados continuidad porque están en el gobierno nacional. Por lo tanto, el único partido que podía encaminarse en un eje de cambio sería Más Madrid, y así lo ha demostrado, como lo hablarán mis compañeros más adelante, sobre el mensaje que ellos han lanzado sobre cambio en la Comunidad de Madrid. Luego, tenemos al Partido Popular, quien ha marcado el primer encuadre del que se habló durante las primeras semanas de campaña electoral. Socialismo, libertad, libertad o socialismo, marcó un paralelismo entre lo que era el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, y lo que era el gobierno nacional, enfrentándose a Pedro Sánchez como principal adversario. Durante las primeras semanas de campaña, estratégicamente, Ayuso casi no dirigió la palabra al candidato de la Comunidad de Madrid, Gabilondo, dejándolo prácticamente anulado de lo que era la estrategia del Partido Popular. La campaña sufre una inflexión estratégica la semana pasada, cuando el clima de crispación se eleva, y el evento que marca esa inflexión es la salida de Pablo Iglesias del debate de la cadena SER. ¿Qué pasa? Se enfrentan 2 partidos que
En una primera instancia tenemos a Podemos, que salva la papeleta llegando a un 5%, pero tampoco subiendo un alto porcentaje como se esperaba, por lo dicho, porque Más Madrid come ese espacio. Y por otro partido que es Vox, en el que ha mantenido una línea continua de votación y de porcentaje de voto en la que sus escaños rondan en los 15 y los 18, que es mantener su posición. Este clima de crispación, y normalmente los estudios sociológicos lo determinan así, la crispación lo que genera es rechazo político. La polarización sí genera movilización. La polarización entre dos bandos es un fenómeno de los sistemas democráticos. Siempre ha existido un bloque de izquierdas, un bloque de derechas. Y esa polarización sí genera movilización y era lo que estaba en el encuadre en el que se estaba determinando la campaña previamente en cuanto a estrategia. Sufre una inflexión con el debate de la SER y pasa un clima de crispación. Esa crispación beneficia a un partido que habla de cambio. ¿Por qué? Porque la desafección política ante un escenario de agresividad lo que hace es beneficiar a los partidos que se encuentran en un eje de cambio. Perjudica al resto de los 5 partidos que se presentan y beneficia a Más Madrid. Es por lo que se explica el alto porcentaje o la gran cantidad de votos que ha adquirido este partido en los últimos días. Cabe mencionar que la intención de voto es simplemente un sondeo de lo que puede pasar. Sin embargo, todavía no se sabe el nivel de participación, que se estima alta, pero todavía no está contemplado el número completo de participación. Se estima que sea histórica, pero todavía no lo podemos afirmar. Y otra de las afirmaciones que se está haciendo y que todavía no las podemos tener es la que mencionaba previamente, que Ciudadanos no entre y que el bloque de derecha se definirá en 2 partidos y que el bloque de izquierda se definirá en los otros 3. Esas 2 afirmaciones o estas 2 conjeturas que se hace de la campaña todavía no son afirmaciones reales y deberemos esperar a que termine la campaña para que así lo sea. Al ser un sistema parlamentario, los bloques se dividirán en izquierda y derechas y dependiendo de lo que suceda con Ciudadanos, Ayuso tendrá que elegir su compañero de gobierno. Sin embargo, en la izquierda sí que está determinado qué partidos serán oposición. Lo que no está determinado es el liderazgo que tendrá cada uno de los candidatos frente a Ayuso. En la Asamblea de Madrid de hace un año, la principal opositora sí que era Mónica García, enfrentándose directamente a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ahora con un Pablo Iglesias, ex vicepresidente de gobierno, y un Gabilondo empoderado por el presidente de gobierno, está por ver cuál va a ser la estrategia que manejará la oposición que hará a Isabel Díaz Ayuso. En cuanto a la estrategia política, solamente podemos evaluar si es que fue buena o mala de los 6 partidos que están dentro de los sondeos, una vez termine la campaña electoral y podamos valorar si es que los resultados son mejores o peores con respecto a las elecciones de 2019. Me gustaría terminar mencionando que los sondeos estiman a 6 partidos que entrarán en esta elección. Sin embargo, para las elecciones de la Comunidad de Madrid se presentan 22 partidos. Estamos hablando de una gran cantidad de dispersión de votos que se dividirán en los otros partidos que al final pueden hacer la diferencia entre, por ejemplo, que Ciudadanos entre a la Asamblea de Madrid o 1 o 2 escaños más entre los distintos partidos, hablando de la fragmentación que ahora se encuentra en la Asamblea de Madrid.